Hola, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar del Espíritu que nos liberta. Lo podemos ver en Hechos 16, del 16 al 34. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberla azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando los presos que había huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, esto sucede cuando Pablo y Silas iban de camino a la oración. Había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual los amos de esta muchacha, los patrones de esta muchacha, lucraban con ella, con el tema de la adivinación. Pero esta todos los días iba detrás de Pablo y de Silas, molestándolos, diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Molestándolo a Pablo, él se dio vuelta y le mandó a ese espíritu inmundo que saliera de ella. Esta muchacha dejó de adivinar en aquella misma hora, en aquel mismo momento, por lo que sus patrones se molestaron tanto que los denunciaron a Pablo y a Silas. Tanto fue así que los azotaron, lo metieron en la cárcel. Pablo y Silas estaban ahí adentro, y a la medianoche dice que Pablo y Silas se pusieron a cantar cánticos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese poder y esa autoridad para echar fuera demonios. Dios nos dio esa autoridad. En Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos la potestad de Dios para echar fuera demonios. Esto le sucedió a Pablo y a Silas. Vamos a ver la actitud que tomaron Pablo y Silas delante de esas circunstancias. Bien, cuando ellos estaban en el calabozo, dice que le habían asegurado los pies con cepo. Los aseguraron de tal manera que ellos no pudieran hacer absolutamente nada, pero ellos tenían la mirada puesta en el Señor,
por lo que se pusieron a cantar alabanzas, se pusieron a cantar himnos. Dice que los presos de la cárcel los oían. De repente dice que sobrevino un gran estruendo como de un terremoto, los cimientos de la cárcel se habían sacudido y automáticamente dice que las cadenas se habían roto, el cepo se había salido, dice que se abrieron las puertas de la cárcel. Cuando el carcelero se despertó de dormir, dice que sacó la espada y se quiso suicidar. Sacó la espada y se quiso suicidar, por lo que Pablo en ese mismo momento de adentro le gritó, le dijo: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí adentro. Este hombre que se quiso suicidar, el guardiacárcel, ya su problema no era un problema de ese día, ya él venía arrastrando problemas en su vida, problemas quizás en su matrimonio, en su economía, o enfermedades o fracasos. Quizás él venía arrastrando con problemas, no era un problema de ese día. Hay personas que estando presas son libres, porque Cristo los libera. Y esa era la actitud que Pablo y Silas habían tenido. Ellos se sintieron libres, porque Cristo ya los liberó. Y este hombre este guardacárcel, estaba libre, pero estaba preso. Preso de los temores, preso de los fracasos. Y automáticamente dice que se quiso suicidar, pero Pablo lo retuvo para que no se haga ningún daño. Este hombre entró dentro de la cárcel, entró dentro del calabozo, se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Temblando, este hombre pidió la ayuda de Dios, reconoció la soberanía de Dios y les dijo así: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice que en aquella misma hora Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es importante ver cómo en ese momento que este hombre reconoció la soberanía de Dios, en ese momento el hombre no solamente perdió sus temores, dejó el tema de querer suicidarse. Este hombre automáticamente recibió la salvación. En el versículo 30 al 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es importante ver cómo no solamente alcanzó la salvación para este guardiacárcel, también alcanzó la salvación para toda su familia. Dios tiene planes con nosotros. Hace días mi mamá me dice que en el año 1977 Dios le había mostrado una visión en la cual la lleva al cielo, le muestra una ciudad con calles de oro, y dice que el que le hablaba le dijo: yo soy Jesús, y quiero que sepas que vos y todos tus hijos van a ser salvos. Esa visión, después de 42 años, mi madre me la cuenta. Lo cierto es que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y Dios quiere que procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Esa fue la situación de este guardiacárcel. En algunas oportunidades la gente habla y dice que las cadenas se han roto, que sean libres de las cadenas. Bien, esto tiene un significado tanto físico como espiritual. Tanto físico como espiritual. En lo espiritual, el diablo encadena a la persona, las tiene presa de los temores, del sufrimiento, del fracaso, y en lo físico representan las cadenas. En aquel tiempo, en Roma, las cadenas eran tan grandes, tan fuertes, tan resistentes, y los cepos y todo, que las cárceles también, los barrotes eran tan gruesos que nadie se podía escapar. Eran tanta la presión que tenían esta gente para no escaparse, que era imposible romper esas cadenas. Pero Pablo y Silas lo habían logrado, porque ellos se sentían libres, ellos sabían que Dios ya lo había liberado. La palabra de Dios dice en Marcos 9:23:
Jesús dice, si podés creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Toda cadena, todo yugo, toda atadura se rompe en el nombre de Jesucristo cuando nosotros nos acercamos, pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús nos lava con su sangre y automáticamente Dios transforma nuestra vida y nos da la salvación y un futuro. Hay muchas personas que en la actualidad, muchos jóvenes, a través de los pensamientos de fracaso, de los temores y de todas las cosas que viven, lo que piensan es en el suicidio y se quieren suicidar y se suicidan. Se suicidan porque no encuentran una salida a su problema. Pero la persona que se acerca a Jesucristo, Él perdona sus pecados, lava sus heridas y le da un futuro. La fe es la certeza y la convicción de lo que visualizamos. La fe es la certeza y la convicción de lo que visualizamos. En una palabra, la fe es el poder de la visualización. Y asimismo se habían visto Pablo y Silas. Ellos se visualizaron que estaban libres. Se visualizaron libres porque Dios ya lo había liberado antes. Jesús ya lo había liberado. Si nosotros buscamos a Dios, siempre Él saldrá a nuestro encuentro. Siempre saldrá a nuestro encuentro. Por más crisis que nosotros estemos viviendo, Él siempre nos liberará de toda celda oscura. Salmos 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando nosotros estemos pasando por crisis, cuando nosotros estemos pasando por problemas, cuando veamos como que estamos en una celda oscura, si nosotros clamamos a Dios y le cantamos alabanza, Él dice que cuando cantamos alabanza estamos honrando a Dios. Y si nosotros clamamos a Dios, estamos ordenando nuestros caminos y Él vendrá a nuestro encuentro. Recuerda una cosa, que tu prueba, tu problema, tu prueba no es la misma de la gente del mundo. No es la misma de la gente del mundo. Siempre que tengamos una prueba y cantemos alabanzas a Dios y oremos a Dios, Él siempre vendrá a nuestro encuentro y nos liberará. Siempre Él nos va a librar de todo problema. Cuando cantamos alabanza y ordenamos nuestro camino, orando a Dios, Él vendrá a nuestro encuentro. Nuestra prueba no es la misma que la prueba de la gente del mundo. Siempre nosotros obtendremos la victoria. Nunca vamos a perder. Siempre vamos a ganar. Nuestra prueba solamente es para fortalecer nuestra fe. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar pidiendo al Señor que nuestra fe no decaiga. Vamos a orar todos juntos. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a no desanimarnos y que nuestra fe no decaiga. Cuando nos encontremos con problemas y dificultades, así como lo hicieron Pablo y Silas, ayúdanos a resolver todos nuestros problemas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda que tu problema no es el mismo que la gente del mundo. Dios siempre vendrá a tu encuentro cuando cantas alabanzas y oras, que es ordenar tus caminos. Dios te bendiga. No hay más condenación, Cristo me libra.